ahora podemos entrar nosotros libremente en ese lugar. Por eso le damos la gloria a Dios. Señor, toma el control de todo lo que vamos a exponer en este lugar. Tu Santo Espíritu, sé el que toma el control, la guía y abre el entendimiento de cada uno. Abra mi entendimiento. Señor, que todo el que tenga oído, que oiga, Señor. Y que la palabra caiga en tierra fértil, en buena tierra. Y que esa palabra eche raíces, Señor, dentro de cada uno de nosotros, Dios. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. Espíritu Santo, gracias, porque sabemos que tú nos guías. Toca a cada uno con tu presencia, Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. ¿Sabe? Hace un tiempo, el año pasado, hubo una epidemia aquí en Venezuela y se regó a otros países. Y esa epidemia le pusieron de nombre chikungunya, ¿no? Le pusieron ese nombre y esa epidemia tocó a un gentío. No encontraron el motivo por qué se estaba produciendo eso. A la gente le daba diferentes síntomas. A las mujeres les daba de una forma, a los hombres de otra. Decían que a las mujeres les atacaba en el sistema óseo, a los hombres les daba de otra forma, daba vómito, diferentes síntomas. Pero ¿sabe una cosa? Estas cosas se producen porque no hay alerta, porque no hay prevención o previsión de las autoridades. Y cuando no hay previsión o prevención de las autoridades y no se toman en cuenta estos síntomas, esto se produce en epidemia. Pero cuando se toman acciones y empezamos a investigar el porqué de las cosas, podemos crear un antídoto que puede inmunizar a la persona. Y sabe una cosa, que contra eso no pudieron conseguir ningún antídoto. Eso parece que se quitó solo, o gracias a las oraciones del pueblo de Dios. Pero cuando sabemos que hay ciertos virus que están invadiendo, si ya tenemos los antecedentes de por qué, empiezan a hacer una campaña para inyectar a la gente, inmunizar a la persona contra ese virus o contra esa epidemia. Eso lo hacen las autoridades del gobierno, las autoridades del Ministerio de Sanidad. Ellos se encargan pues de empezar a repartir, a llevar, a ir a todos los sitios, a poner vacuna para poner ese antídoto para que la gente sea inmunizada contra ese virus. Pues nosotros como pastores de la iglesia también enseñamos previsión a la gente de la iglesia para que sean vacunados contra los virus espirituales. Y de eso quiero hablar hoy, acerca de lo que son las virosis, los virus espirituales,
que invaden a veces a la gente. Y sabe una cosa, te estoy poniendo el fundamento de lo que quiero enseñar. ¿Sabes una cosa? Las personas que están en las iglesias saben el antídoto. La gente sabe el antídoto contra cualquier virus. El problema se presenta en que si usted no conoce el poder que se manifiesta de Dios sobre sus hijos, usted entonces no consigue el antídoto para ser vacunado contra esa enfermedad o ese virus que está afectando al cristiano. Cuando nosotros conocemos en realidad a Dios, conocemos al Espíritu Santo, sabemos el poder que nos ha delegado Jesucristo, entonces cuando vienen virus, cuando vienen antídotos que quieren oprimir, que quieren venir sobre nuestro espíritu, sobre nuestra alma, sobre nuestro cuerpo, entonces nosotros como conocedores que tenemos los antecedentes, vamos a la palabra y buscamos ahí cuál es el antídoto para ser libre de ese azote que tiene ahorita la iglesia o cualquiera de la iglesia. Pero ¿sabe dónde está fallando la iglesia? En que no leen la Biblia. No leen la palabra. Y le voy a decir con propiedad por qué. Porque el 10% de los que están aquí tienen Biblia. Usted tiene que traer su Biblia a la iglesia. Porque yo le puedo meter una pata de cabra ahí, que anuncien cualquier cosa ahí. Pero como usted no tiene la Biblia y no tiene cómo cotejarlo, entonces dice sí, amén. Y entonces van a la calle y dicen sí, porque el apóstol citó eso. Pero usted tiene que compararlo de todos modos. Usted tiene que estar seguro de las cosas. Por eso usted tiene que traer su Biblia. Usted tiene que traer un cuaderno, anotar y después en su casa investigar las cosas, para que no le pongan una cabra. Entonces, esa es la forma de conocer la palabra de Dios, teniéndola en la mano, y de saber cuál es el antídoto contra lo que le está afectando su vida. Hay personas que tienen años desde que llegaron a Cristo y siguen teniendo azotes del viejo hombre adentro. Siguen con eso. Yo me he dado cuenta muchas veces. A veces le llamo la atención a alguien y le sale como humo por la nariz. O como en las comiquitas esas le sale humo por los oídos, porque no le está gustando lo que le están diciendo. Pero cuando nosotros conocemos la palabra, y la palabra te instruye, y la palabra, lo primero, una de las cosas que te dice es que sujetaos a vuestros pastores. Cuando yo comienzo a entender ese principio de la sujeción, que debemos de sujetarnos a los pastores, yo empiezo a tener conocimiento de Dios, porque yo comienzo a entender que yo estoy sujeto al pastor y que yo ya entiendo que Dios baja códigos y revelaciones a ese hombre para bendecir mi vida. Amén. Y como bendice mi vida, yo estoy sujeto a él. Amén. Entonces, esas son las cosas que necesitamos entender. La inmunización es el proceso de inducción de inmunidad artificial frente a una enfermedad. La inmunización puede ser de dos tipos.
usted se inmuniza contra los virus. Ahora, hay una inmunización que es pasiva. Involucra anticuerpos que se producen en el cuerpo de otra persona y te los transmite a ti. Y así pasa. Viene otra persona con un pensamiento raro, con una doctrina diferente, pero como no conozco la palabra que me dice que aquel que viene con una palabra, con una doctrina que no es la de Jesucristo, que no lo recibe en casa, pero como desconocemos la palabra, abrimos las camataguas y empezamos a oír. Eso es la contaminación, ustedes que conocen eso, por otra persona. A veces alguien tiene gripe y le dice, no te me acerques mucho porque no te quiero pegar la gripe. O le decimos, no, cuidado, no te me acerques porque estás engripado. Bueno, aquel que usted ve que viene con otra doctrina que no es la de Cristo, usted tiene que decirle, no te me acerques, Señor. Coja otro camino. A mí no me va a infestar. A mí no me va a poner ese virus. Mis oídos no son basureros para que usted meta basura. Vaya para que le pongan una vacuna de cristomicina para que pueda entender la palabra porque usted está equivocado. Así que no me vuelva a hablar de eso. Pero la gente por pena los escucha y cuando los escucha se contaminan con ese tipo de comentario. Entonces se contamina el alma. Y viene entonces, esa contaminación viene a tocar la mente que pertenece al alma. Y esa mente, en esa mente está el cerebro. Entonces pasa y contamina el cerebro y de ahí comienza a contaminar todo el cuerpo. Por eso es que la gente cae en el error muchas veces de criticar al pastor. No, yo lo hubiese predicado de otra forma. No, yo hubiese hecho así. No, ese que pusieron ahora como en un lugar de autoridad, no, pero si es que yo soy mejor que él. ¿Sabe? Cuando usted piensa así, usted necesita un antídoto que lo inmunice. Entonces, tenemos la otra que es la inmunización activa, que es a través de aplicación de vacunas y preparados antigénicos y atenuados con el fin de generar una respuesta inmunitaria por parte del organismo. Esa es la activa que tú necesitas estar inmunizado, que tú conozcas la palabra de Dios y tú puedas frenar cualquier dardo del enemigo. Que tú puedas estar activo ahí y que nada puede venir a afectar tu vida porque usted conoce la palabra de Dios. Cuando usted conoce la palabra de Dios, usted sabe que la palabra dice que ninguna plaga tocará su morada. Cuando usted conoce la palabra, usted sabe, que entiende y lo pone por manifiesto, que si algo está afectando su vida, usted entiende que si Él lo dice, usted lo cree y si usted lo cree, Él lo va a hacer. Entonces, si algo se está manifestando en mi vida que no es, yo tengo que activar esos antídotos que están dentro de mí. ¿Cuáles son los antídotos que están dentro de mí? El código, los códigos de Dios, lo que me permite poder estar alerta para que el espíritu esté despierto y vivo y yo pueda entender y decir, pues no, esto no es de Dios. Esto no lo acepto, ni esto lo recibo. Eso necesitamos tenerlo claro. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos que estar inmunizados contra las acechanzas del diablo. Lo que sucede es, sabe,
que hay gente que quieren que uno le diga lo que quieren oír, siempre se lo he dicho. Y cuando uno le dice lo que no quieren oír, cuando uno le dice que están equivocados, que no lo hagan, entonces caen en el desespero. Y lo hacen. Y después vienen diciendo, ay, no, yo lo tuve que hacer, porque ¿y cómo hago esto? ¿Y cómo hubiese sobrevivido en esto? ¿Y cómo hubiese hecho aquello entonces si no lo hago? ¿Y entonces qué voy a hacer? Y comienzan a poner argumentos en su vida. Y creen que lo que están haciendo, como les sale bien, creen que eso viene de parte de Dios. Pero es que el diablo te engancha. El diablo también se sabe la Biblia. Y el diablo te hace que las cosas te salgan bien y utiliza inconversos, incluso a veces hasta los mismos hermanos, los utilizan y todo te está saliendo bien y tú crees que eso es de parte de Dios. Pero cuando uno conoce la palabra de Dios, uno sabe si eso proviene de Dios. Y Dios es un Dios justo. Dios es un Dios de justicia. Y la gente le va a parecer es que Dios es injusto. No, Dios no es injusto. El problema es que tú no estás haciendo como Dios dice que hagas. Y una de las cosas donde falla la gente, donde el cuerpo no quiere hacerlos, es en la oración, como decía la profeta hace 3 domingos. El cuerpo, señores, la carne no quiere orar. Se dice que en las iglesias, de la población de las iglesias, asiste a los servicios de oración un 25%, un 20%. Porque hay ocupaciones. Porque entonces no me va a dar tiempo, porque no voy a poder hacer esto, porque no voy a poder, y dejan de orar. Hay gente que se paran de la cama sin orar, hay gente que salen a la calle sin orar, hay gente que comen sin orar, hay gente que hacen las cosas sin orar, hay gente que no buscan la guía de Dios, que no buscan cómo Dios le va a hacer, porque no oran, y cuando no oran no son sensibles a la voz de Dios. Entonces usted tiene que hacerse sensible a la voz de Dios, porque si no usted o escucha su voz o escucha la voz del diablo. Y no se da cuenta, no diferencia, ni se da cuenta de que esa no es la voz de Dios que le está hablando. Y dice, pues yo lo voy a hacer así porque yo creo que Dios me habló. No, Dios no te habló. Y eso es lo que necesitamos entender. Entonces nos justificamos. Mientras usted se justifique con las cosas de Dios, usted necesita un antídoto de fe. Usted necesita aprender eso. Porque si no, siempre el diablo, cuando llegue el momento, lo va a zarandear. Le va a zarandear la vida. Ahora, Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están, ¿qué? Dígalo duro. Ajá. Los que no andan conforme, sino conforme. Entonces, usted tiene que andar conforme al Espíritu. Pero no es así. No quiero andar conforme al Espíritu porque me siento bien en la carne. Gracias por los amén. Entonces me siento cómodo. Y entonces, como no vivo conforme al Espíritu, tengo la iglesia como un club. Ay, Dios mío. Voy a ir el domingo porque tengo una semana que no veo a Eddie.
Y necesito decirle algo importante, pero yo sé que él el domingo está en la iglesia. Voy a ir el domingo porque seguro que ahí voy a encontrar a Jennifer. Y seguro ella va porque ella no falla. Entonces aprovecho a hablar con ella. ¿Sabe por qué es eso? Porque vive conforme a la carne. No vive conforme al espíritu. Porque cuando usted quiere hablar con alguien, usted no necesita esperar el domingo. Dice la palabra que Él te concede las peticiones de tu corazón. Si usted está deleitado en Él. Pero no lo hacemos. Es más importante el teléfono prendido en la iglesia que lo que está exponiendo el pastor o el apóstol. Es más importante el teléfono prendido que la alabanza y la adoración. Pero ¿sabe por qué usted toma esa actitud? Porque no está viviendo conforme al Espíritu. Porque el que vive conforme al Espíritu hace las cosas del Espíritu. Y si en la alabanza está manifestándose y está presente el Espíritu de Dios, yo no tengo por qué hacer cosas fuera de Él, porque estoy viviendo en el Espíritu. Y que si hago las cosas de la carne, estoy rompiendo la unción del Espíritu. Porque vivo conforme a la carne. Entonces cuando llego, está la gente sumergida en la presencia del Espíritu, y yo llegué como Carlos Andrés Pérez llegaba. Y abrazando a todo el mundo y sacándolo de la unción del Espíritu. ¿Por qué? Porque yo estoy en la carne. Para mí es más importante saludar a la persona que sepa que yo la saludé, porque yo amo a mi prójimo como a mí mismo, y le rompo la unción de la presencia del Espíritu Santo. Porque vivo en la carne. Porque cuando yo vivo conforme al Espíritu y yo llego y veo que está la manifestación del Espíritu Santo, yo entro calladito, con la cabeza abajo, sin tocar a nadie. Y si es posible me postro y le digo: gracias, Señor, porque llegué a donde está tu presencia. Eso es cuando se vive conforme al Espíritu. Pero conforme a la carne, está la alabanza y la adoración, y yo estoy pasando un mensajito. Eso es conforme a la carne. Los que viven conforme al Espíritu hacen las cosas del Espíritu. Entonces eso necesitamos entenderlo. Entonces, uno tiene que hacer como le hacen a los niños. Los niños les ponen unas vacunas y después las mamás lo llevan para que le pongan lo que llaman el refuerzo, ¿no? El refuerzo. Y creo que eso se lo hacen varios años, que le piden un papel. No, vamos a ver cuál vacuna le falta, si las tiene todas. Así usted tiene que ser examinado. Usted tiene que ser examinado. Usted tiene que meterse con el Señor y pedirle al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, ¿cuál vacuna me falta? ¿Dónde estoy fallando? Ya me vacunaste con el sello del Espíritu Santo, pero eso no es suficiente. Necesito seguir siendo libre. Necesito saber cuál es el refuerzo que me falta para que yo me pueda convertir en una persona exitosa viviendo en Cristo Jesús. Entonces ahí yo comienzo a inmunizarme. Me están fallando los negocios. Espíritu Santo, ¿por qué estoy fallando en los negocios? ¿Qué está pasando en los negocios? Oye, ¿cómo hago? ¿Cuál es el antídoto para ser un triunfador en el negocio? Así.
Me enfermo a cada momento, me da gripe. ¿Cuál es el antídoto para que no me dé gripe? Las cosas no me salen bien. ¿Cuál es el antídoto, Espíritu Santo? Vacúname contra eso. Vacúname contra los deseos de la carne. Usted parece una máquina de escribir. Dígale al Espíritu Santo que lo vacune contra eso. Porque hay unos que ven a las mujeres y hacen así. Ven la que va para allá y ven la que viene para acá. O le meten un escáner de arriba abajo. Si usted tiene eso, pídale al Espíritu que lo vacune contra eso. Y si usted no puede entender o no tiene el discernimiento y la revelación para oír la palabra del Espíritu para ser vacunado, inmunizado contra eso, entonces hable conmigo que yo le meto una liberación rapidito para que sea libre entonces de eso. Sin pena. Usted viene y dice, estoy fallando en esto, apóstol. No puedo salir de este atolladero. Ah, bueno, vamos a inducirlo. Porque para eso el Señor nos pone como autoridad para bajarle los códigos para que usted sea libre y pueda vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces, necesitas tener ese tipo de medicina. La palabra de Dios es medicina. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es la que te alimenta. Pero si usted no anda pendiente de eso, mire, entonces el diablo lo va a zarandear. El diablo lo va a poner como le dé la gana. Dice la palabra en Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 8, dice que el diablo, sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. El diablo habla pendiente, anda pendiente, buscando a ver dónde usted está fallando. Y donde usted está fallando, mire, eso es como una persona cuando se empieza a rascar una espinilla así. Y cuando viene a ver tiene una roncha. El diablo comienza a ser así. El diablo comienza y le ve la espinilla y comienza a rascársela porque anda buscando a quien devorar. Y se lo empieza a comer por esa llaguita, por esa ronchita. Cuando usted viene a ver, está infestado de todo el sistema de su cuerpo, de su alma y de su espíritu. Entonces necesitamos entender que debemos de aprender la palabra de Dios. Porque si no le meten gato por liebre. Hoy leía en las redes sociales, que el Papa dijo que no hay infierno y que lo de Adán y Eva es un cuento teológico. Pero sabe, como la mayoría de los católicos no leen la Biblia, ellos creen eso. Ellos creen eso. No, no hay infierno. No, yo no le voy a temer al infierno porque eso no existe. Y cuando están en el infierno, están echándole maldiciones al Papa porque le dijo eso. Porque comienzan a vivir una vida desenfrenada. Y el diablo se está metiendo en las iglesias, porque veía un video en Argentina, el Papa predicando en una iglesia cristiana. Y la gente aplaudiéndolo y aupándolo, y otros dándole abrazo y besándole el anillo. Fin de mundo, señores, fin de mundo. Entonces, si la iglesia está bajo el antídoto de la fe, con sus sentidos, con su espíritu
establecido en la palabra de Dios, lleno de la palabra de Dios, usted no va a caer en eso. Pero hay cristianos que seguramente, mire, ay, mira lo que dijo el Papa, que no hay infierno. Voy a hacer lo que me da la gana entonces, porque yo no me voy a ir para el infierno, yo me voy a ir para el cielo. Y no es así, ¿me entiende? Entonces la gente cae en lo que no debe caer. La gente piensa que el infierno es una mentira, que el infierno es un invento que se hizo, que se puso ahí, que van a ir al lago de fuego. No, pero eso está puesto ahí, pero no importa, vive la vida desenfrenada, como dice la canción, vive tu vida, ¿cómo es? Contento, vive tu vida feliz, vive la vida loca, y no importa lo que yo haga, porque de todos modos yo voy para el cielo. Y yo puedo vivir la vida loca porque mi esposa es cristiana y ella ora por mí y yo estoy bautizado. Ella está bautizada. Dios no tiene ni cuñados, ni tiene nietos, ni tiene sobrinos. Dios tiene son hijos. Entonces, inmunizar es protegerse o hacerle resistencia de alguien o hacerle frente a una enfermedad. O sea que inmunizarse es buscar la vacuna para hacerle frente a eso, a lo que puede estar afectando tu vida, para hacerle resistencia a alguien o hacerle resistencia a cualquier enfermedad que quiere atacar tu vida. Entonces, cuando tú sientes un síntoma que es raro en tu cuerpo, entonces usted tiene que buscar inmunizarse haciéndole frente a eso. Haciéndole frente. Y cuando le hacemos frente y lo creemos, se manifiesta el Espíritu Santo. Y eso se lo puedo yo decir con propiedad. Eso se lo puedo yo decir, pero de testimoniazos. Porque yo le he hecho frente a personas y le he hecho frente a enfermedades. Porque no presto mi oído y defiendo el Evangelio y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Entonces hay gente que no le hace frente a los demás. No le hace frente. Hay gente que oyen que están hablando mal de los evangélicos, del Evangelio, y no le hacen frente. Se quedan callados. Hay gente que se avergüenzan de que son evangélicos ante los demás. Hay gente que dice, no, pero ¿cómo yo voy a decir si el único evangélico ahí en ese grupo soy yo y ellos son como 40? ¿Cómo me voy a meter yo con eso? Porque usted no ha entendido la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que Él a sus ángeles mandará que te guarden y te defiendan. Y si ellos son 40, usted es mayoría todo el tiempo. Entonces no se avergüence del Evangelio porque es poder de Dios. Entonces, usted tiene que fortalecerse frente a un mal o a un daño. Fortalecerse. Usted tiene que estar, como se dice, con el radar prendido en lo espiritual, porque hay personas que van a querer contaminar tu vida. Hay personas que van a querer causarte daño. Y es por eso que nosotros debemos de andar en el Espíritu. Si usted anda en el Espíritu, usted podrá discernir las cosas del Espíritu. Yo conozco casos de cristianos que han estado presos porque andaban con inconversos y los inconversos se metieron en problemas. Y no entendieron. Dios les habló, no se meta ahí, y se metió.
Entonces usted tiene que aprender a pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que le dé discernimiento para usted saber quiénes son sus amigos. Empiece a borrar gente del teléfono. Empiece a borrar gente de su agenda. Empiece a revisar su agenda, su teléfono y decir, este no me conviene, este no me conviene, lo borro. Este no me conviene, este tampoco, esta tampoco, este tampoco. Esta es una tronco chismosa, la borro. Esto hace esto, lo borro. ¿Por qué? Porque usted debe de vivir en el Espíritu. Reúnase con gente santa. Ande en el Espíritu. Pero hay gente que les gusta, hay cristianos que les gusta llamar a amigos o amigas para que le cuenten los últimos chismes. Son más bravos que las redes sociales. ¿Qué pasó en la cuadra? No, yo llamo a fulana o a fulano, ese es el que sabe todo. ¿Me entiende? Pero usted no se preste para eso. Usted no ande con ese tipo de gente. Porque cuando usted anda con ese tipo de gente se contamina y usted se vuelve igual. Hay gente que tiene la excusa de decir, no, es que yo lo voy a visitar o yo la voy a visitar porque yo quiero que se arrepienta. Y resulta que es para enterarse de todos los chismes. Hace como la persona que pasó al púlpito y cuando abrió la Biblia se le cayó un loto y lo recogió y dijo, no, es que estoy haciendo un estudio de esto. ¿Me entiende? Entonces, usted tiene que aprender a tener discernimiento. Ustedes los que son comerciantes, que hacen negocio, ustedes tienen que saber con quién hacen negocio. Usted tiene que estar enterado de todas las cosas. Cuando andamos en el Espíritu hacemos lo que dice Santiago 4:7. Santiago 4:7 dice que debemos, de someternos a Dios y resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Pero hay situaciones en cristianos que eso es al contrario. Ellos son los que salen huyendo. Ay, que ando loco. Ay, que esos muchachos me tienen loco. Ay, mi marido me tiene loca. Mi esposo me tiene loco. Yo no sé qué voy a hacer. Están huyéndole al diablo. Perdón, ellos son los que están huyendo. Pero cuando usted conoce la palabra de Dios, a usted, si su esposo es inconverso o su esposa o sus hijos, no la vuelven loca. Porque usted tiene más poder que ellos. Someteos a Dios, señores, someteos a Dios. Sométase a Dios. Y cuando su esposo venga con borrachera, usted ate esos demonios. Ate esos demonios. Y cuando esté durmiendo, declárele la palabra. Y cuando se vaya a trabajar, únjale la almohada y únjale el pedazo de la cama. Y declare lo que cada vez que se acueste ahí, el Espíritu Santo lo tocará para que sea cambiado y transformado. Y así haga con su esposa. Y si su esposa le da mucho a la lengua y no lo deja ni comer, cuando ella le diga voy a salir, usted dígale sí, mi amor, ve. Y cuando se fue a salir, usted arranque a correr y únjale la almohada y la cama. Claro.
Así es que tiene que actuar. Con los hijos, igual, pague el precio, párese de madrugada y comience a orar a los hijos. Tú eres bueno, tú eres obediente, tú eres santo, tú eres una persona que obedece, que esto, que el otro, que para acá, que para allá. Yo no puedo entender un hijo que quiera cambiarle la vida a la mamá por su carácter. No, vamos a pararse de madrugada y a pagar el precio. Eso es lo que hay que hacer. Pero la comodidad es sabroso dormir. Ay, no. Ay, ya se durmió, me voy a dormir. No, pague el precio. Pague el precio. Entonces, estamos, señores, en otro tiempo. Ya no somos niños. Ni debemos pensar como niños, sino hacer frente a las decisiones tomadas con respecto a la palabra de Dios. No desviarte de lo que Dios quiere hacer contigo. Hay gente que retardan el propósito de Dios. Hay gente que se salen de la línea de Dios y el propósito no los alcanza hasta que no regresen de nuevo. Y lo que Dios le iba a dar en 2 años, entonces ahora le cuesta 5. No a Dios, a usted. Porque usted retrasa el propósito de Dios. No retrasa el propósito de Dios. Deje que se cumpla el propósito de Dios en su vida y en el tiempo que se debe cumplir. Mire, ustedes sabían, porque yo les pedí oración. Desde hace un tiempo yo venía con una cuestión de que evacuaba con sangre, lo reprendía, se quitaba, pasaban 3 meses, 6 meses y volvía otra vez y lo volvía a reprender. En el mes de febrero eso se agudizó de una manera que aquellos eran chorros de sangre, chorro. De paso, ustedes todos me vieron en la iglesia predicando. Porque hay que entender lo que dice la canción que yo tengo ahí en el disco, que se llama Los pastores también lloran. Y sabe, de pronto dije, tengo que hacerme entonces un examen para saber por qué voy a llorar. Y la pastora Julia me dijo, sí, hazte un examen de ese. Fui, me hice el examen de ese y salió el nombre, que es un parásito que se aloja en el colon, que comienza a romper las paredes del colon, del intestino, y la gente comienza a sangrar y da dolores. Bueno, cuando supe eso, cuando me entregaron los exámenes, porque me hice todos los exámenes de hematología completa, todo eso, cuando me los entregaron, antes de abrirlo, dije, en el nombre de Jesús rechazo todo lo que esté aquí que no venga de ti, porque mi cuerpo está alineado con tu palabra, Señor. Antes de abrirlo. Y después veo que tengo todos los exámenes normales, todo, colesterol, triglicéridos, todo está normal. Pero cuando paso a la página de las heces sale un parásito que se llama Protozoario Plastociti hominis. Imagínense usted. Protozoario Plastocitis hominis. O sea que es, ¿cómo es? ¿Pero cómo es? Bueno, o es platocitis o es hominis. Pero enseguida me fui, le dije al apóstol y me dijo, búscalo en Google. Me fui al doctor Google. Y ahí salió todo acerca del parásito, salió lo que debes de tomar, lo que debes de hacer. Y agarré y dije, en el nombre de Cristo yo voy a hacer lo que dice este doctor aquí. Pero ¿sabe la diferencia de una cosa con la otra? Que yo comencé a tomarme un medicamento, comencé a tomármelo.
y empecé a sentir mejoría. Pero sabe, nunca le di la gloria al medicamento. Cuando uno anda en el